Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y muy buenas tardes, amados amigos y hermanos. Nuevamente, bienvenidos a la transmisión de una enseñanza bíblica más, acostumbrada para nosotros, 12 del día, hoy, domingo 8 de junio. Bienvenidos a todos aquellos amados amigos que nos estén viendo y nos estarán viendo más adelante. Como siempre, es un verdadero gusto y placer poder estar con ustedes a través de este medio y sobre todo poder compartirles una enseñanza bíblica, una palabra de Dios, que yo creo que si usted en este día la escucha, yo creo que será de parte de Dios para usted. Y bueno, antes de continuar, quisiera comentar, ¿verdad?, que el título de esta enseñanza en este día es, esta enseñanza se titula Al que tiene más, más se le dará. Al que tiene más se le dará, ¿verdad? Esto está basado en unas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que en una ocasión la palabra de Dios dice que estaba en algún lugar, ¿verdad? Y empezó a ver que había mucha gente, empezó a ver que la multitud se empezó a congregar en ese lugar. Dice la escritura que empezó a enseñarles por parábolas. De hecho, la Biblia dice que a las multitudes, no a sus discípulos, a las multitudes muchas veces les enseñaba por medio de parábolas. O sea, a través de historias que tenían un significado, ¿verdad? Un significado profundo. Y en esta ocasión, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que estaba enseñando acerca de la parábola del sembrador. No sé si usted recordará la parábola del sembrador, pero a grosso modo quisiera comentarle, ¿verdad? Dice que el Señor Jesucristo empieza a narrarles que había un sembrador que salió a sembrar, ¿verdad? Para aquellos que todavía no saben bien cómo se hacía esto de la siembra en aquel entonces, la palabra de Dios, bueno, los historiadores nos cuentan que en aquel entonces se usaba un método muy común para sembrar, que era el método del boleo. Hasta en la actualidad se sigue usando, ¿verdad? El método del boleo era ir al campo, ¿verdad? Obviamente ir al campo, un campo que obviamente ya estaba preparado, estaba trabajado, ya había sido arado, ¿verdad? Ya había surcos y los sembradores llevaban un morral al frente del cual para la hora de sembrar metían la mano en el morral, sacaban un puño de semillas y lo aventaban hacia el aire, ¿verdad? Entonces de esa manera las semillas eran esparcidas. Y dice que mientras el sembrador iba ahí sembrando, dice que una parte de las semillas cayó junto al camino, ¿verdad? Una tierra dura, una tierra compacta, ¿verdad? Comprimida, pero les dice el Señor, llegaron los pájaros y se llevaron esa semilla. Dice, otra parte cayó en terreno pedregoso, ¿verdad? O sea, entre piedras, y luego dice que otra parte de la semilla cayó entre los espinos. Los espinos son plantas venenosas, por decirlo así, que crecen mucho y que tienden a ahogar los brotes de semilla, o sea, los brotes de la semilla del trigo, pero dice que una buena parte, ¿verdad? Una parte cayó en buen terreno, o sea, entendemos que entre los surcos, la tierra arada y surcada, ¿verdad? Y dice que esta porción que cayó ahí en una buena tierra, dice que dio una cosecha del 30 al 60 y hasta el 100 por uno, o sea, 100 veces por una sola semilla que había sido sembrada, ¿verdad? Y el Señor les dice a todos, el que tenga oídos, que oiga, ¿verdad? O sea, presten atención, como dando a entender, escucha para que lo pongas por obra, ¿verdad? Y al terminar, la palabra de Dios nos enseña que se le acercan sus discípulos a preguntarle por qué les hablaba a las multitudes, ¿verdad? Por qué a la gente que no eran sus discípulos les hablaba a las multitudes. Y dice ahí en Mateo capítulo 13, versículo 10 al 12, de Mateo 13, versículo 10 al 12, lo voy a leer la nueva versión internacional. Si usted tiene la versión Reina Valera, la tradicional, puede acompañarnos o bien leerlo para comparar y tengamos un mayor entendimiento. Dice Mateo 13, versículo 10 al 12, dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? El Señor Jesús les contesta y les dice, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. La versión tradicional, la Reina Valera y otras versiones dicen los misterios. Ahorita vamos a ver un poco más adelantito qué son los misterios. Dice, a ustedes les es concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Y luego dice, escuchen el versículo 12, dice, al que tiene se le dará más y tendrán abundancia, al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará.
Y precisamente esta porción bíblica, en especial el versículo 12, es el objeto de esta enseñanza de este día. Y como decía yo, ¿verdad? Dice que el Señor Jesucristo se acercan sus discípulos y les empieza a referir una porción bíblica que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 6, ¿verdad? Donde dice que el Señor le pregunta a Isaías, hace una pregunta y dice, ¿y quién irá por nosotros, verdad? O sea, ¿quién irá a predicar? ¿Quién irá a hablar de parte de nosotros? Le dice Isaías, dice yo, aquí estoy, heme aquí. Y dice ahí en Isaías 6 que el Señor le dice, ve, mira, ves y dile a este pueblo, ¿verdad? Pero a pesar de que escuchen, por más que oigan, no entenderán, y por más que vean, no verán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo de Dios estaba verdaderamente en el tiempo de Isaías muy endurecido por el pecado y la rebelión. Había mucho pecado en sus vidas, el pecado tenía gobernado sus corazones y la rebelión era algo natural, era algo intrínseco en la forma de vivir, en la conducta del pueblo de Dios en el tiempo de Isaías. Entonces por eso dice el Señor, dice, por más que escuchen no entenderán, y por más que vean no verán, para que, o sea, y no van a entender ni van a ver, no, ni van a ver para que no se vuelvan a mí y yo los sane, porque el propósito de Dios era precisamente quebrantarlos y castigarlos a través de los babilonios, cuando fueron atacados por ellos y los llevaron cautivos por 70 años a Babilonia como juicio de parte de Dios. Pero el Señor Jesucristo le revela a sus discípulos precisamente que solamente a ellos les era concedido conocer los misterios, los secretos, ¿verdad? Del reino de los cielos. ¿Y qué es un misterio según la Biblia? Un misterio en la Biblia, ¿verdad? El misterio, bueno, en la Biblia y en otras enseñanzas, ¿verdad? Dice, un misterio es un conocimiento o enseñanza profunda que estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede llegar a conocerse o llegar a saberse por revelación divina y se hace saber de una manera y en un tiempo señalados por Dios. Los misterios del reino de los cielos, o sea, aquellas enseñanzas secretas y profundas que están dentro del texto bíblico, Dios va a poner un tiempo, ¿verdad? Un tiempo y una manera en que nosotros lo entendamos. Es como, por ejemplo, cuando manda a Jeremías a la casa del alfarero, ¿verdad? Y le dice, mira, fíjate bien lo que está haciendo el alfarero, ¿verdad? Y dice que Jeremías empezó a ver que el alfarero estaba haciendo una vasija y de momento la vasija se le echó a perder en las manos, ¿no? Y el Señor le habla y le dice, mira, así es el pueblo de Israel. Estando el pueblo de Israel en mis manos, se me echó a perder, pero ahora lo voy a volver a rehacer, ¿verdad? Una vez que se echó a perder, lo voy a volver a rehacer. Algo más o menos así, ¿verdad? Es lo que es un misterio, es una enseñanza profunda, es una enseñanza que no se puede conocer a simple vista más solamente hasta que Dios te guía, ¿verdad? Te guía al entendimiento y la comprensión, ¿verdad? Y estos misterios son solamente revelados por Dios a aquellos que son iluminados por el Espíritu Santo. Y en un sentido ordinario, un misterio, ¿verdad? Una enseñanza secreta y profunda significa conocimiento retenido. Es algo que está ahí, pero es un entendimiento, un conocimiento, la comprensión de una porción bíblica o de un pasaje, pero que no está retenida a tus ojos. Le voy a poner un ejemplo. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, hay una historia que se le conoce como la historia del milagro de la comida, ¿verdad? Donde dice que Eliseo mandó a un joven a recoger algo para comer porque la comunidad de los profetas tenían hambre y no había nada que comer. Entonces manda a este jovencito y dice que cuando viene con un tipo de calabazas silvestres. Yo lo había leído varias veces, ¿verdad? Cuando yo conocía al Señor, cuando conocía a Cristo Jesús, lo había leído varias veces y nunca lo había comprendido hasta que un día leyendo nuevamente, ¿verdad? Poniendo mucha atención, estaba yo concentrado, estaba llorando y todo, ¿verdad? Y el Señor me revela que esas calabazas silvestres, o sea, el texto dice que eran venenosas, ¿verdad? Esas calabazas silvestres en la actualidad representan lo que son las falsas doctrinas, las herejías y falsas doctrinas que son tan comunes en el pueblo de Dios en la actualidad, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y eso no lo había yo entendido, no lo había yo comprendido hasta que Dios me lo reveló, hasta que el Espíritu Santo me lo reveló. Como dice el Señor, no me lo reveló carne ni sangre, ¿verdad? Sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, así a lo largo de las Sagradas Escrituras hay muchos pasajes que a veces lo leemos y los tenemos ahí como un relato histórico, pero tienen una enseñanza espiritual profunda y esos son precisamente
los misterios del reino de los cielos, ¿verdad? Y escuche, cuando un misterio nos es revelado, sucede lo que decimos aquí en México, ¿verdad? Aquí en México tenemos una frase, ¿verdad? Que decimos, es que ahora sí me cayó el 20, ¿verdad? O sea, como dando a entender, ahora sí lo entendí, lo comprendí. ¿Por qué decimos acá en México me cayó el 20? Bueno, porque antiguamente había máquinas dispensadoras, había jueguitos, ¿verdad? Como los carritos esos eléctricos que estaban afuera de los supers, donde se subían los niños y le echabas una moneda precisamente de 20 centavos, una moneda grande, de cobre generalmente, de 20 centavos, y a veces se atoraba la moneda y la máquina dispensadora no te daba nada, ¿verdad? O el teléfono, ibas y le echabas la moneda de 20 centavos y no se activaba el teléfono. Antiguamente había teléfonos públicos de moneda, y hasta que no caía el 20 empezaba a funcionar, ¿no? Entonces por eso decíamos aquí en México, ahora sí me cayó el 20, ya le cayó el 20, ¿verdad? O sea, ya entendió, ya comprendió lo que quiere dar a entender, ¿verdad? Y solamente precisamente le dice el Señor Jesucristo, dice, solamente a ustedes mis discípulos. ¿Por qué a los discípulos? Porque bueno, las multitudes no estaban totalmente comprometidas, o no, de hecho no estaban comprometidas con Jesús, y a ellos solamente les enseñaba por medio de parábolas, ¿verdad? Y había gente que quería entender, quería comprender, y ¿qué era lo que hacían? Se acercaban a Jesús, ¿sí? Se acercaban a Él, pero la demás gente que no le interesaba mucho, que no, al Señor Jesucristo generalmente lo seguían, la palabra de Dios nos dice, porque les sanaba a sus enfermos, porque estaban fascinados con sus milagros, ¿verdad? Con su elocuencia, su forma de enseñar, y también porque les daba de comer, pero no porque verdaderamente estuvieran comprometidos con él y totalmente interesados en su obra, en su obra y en su ministerio. Como siempre, a lo largo de los siglos ha habido la gente que se acerca a Dios, la gente que se acerca a Jesús. Hay multitudes, ya vemos discípulos. Discípulos somos aquellos que estamos totalmente comprometidos con Él, que nuestra vida está totalmente entregada, consagrada a nuestro Señor Jesucristo, y a ese tipo de gente, a esa clase de gente, a los discípulos comprometidos son a los que el Señor les enseñaba y nos sigue enseñando hasta el día de hoy. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces en el mundo evangélico, el mundo cristiano, el mundo religioso, en todo el mundo, pues va a haber gente que sí de momento le agrada, ¿verdad? Le agrada la palabra de Dios, llega a tener algún entendimiento, conocimiento de algo, pero a veces prefieren, no sé, por ejemplo, los días de culto, prefieren hacer otras cosas, ¿verdad? Como irse a pasear, irse al súper. Y dicen, bueno, ahora en la actualidad, a raíz de la pandemia, se les quedó la maña a muchos creyentes de que dicen, no, pues vamos a ver la transmisión, ¿verdad? Vamos a ver la repetición de la enseñanza a través de la transmisión, ¿verdad? Entonces, mucha gente desafortunadamente pierde ese compromiso, esa unidad, ¿verdad? Esa unidad profunda con el Señor, porque parte de ese compromiso y esa unidad profunda precisamente tiene que ver con estarse congregando constantemente, para estar en el culto público de adoración, para ir a adorar públicamente junto con los demás hermanos a Cristo Jesús y todos juntos escuchar la palabra del Señor y todos juntos servir al Señor. Eso habla de un compromiso, ¿verdad? Pero bueno, dice el Señor que solamente a sus discípulos, los que estaban comprometidos, compenetrados con Él, concentrados en Dios y en Él, son a los que les daría más entendimiento, les permitiría conocer cuál era la enseñanza profunda, la enseñanza real de sus parábolas, de sus enseñanzas, ¿verdad? Pero bueno, en este día quiero enfocarme no tanto en esto que acabamos de ver, sino quiero enfocarme en el versículo 12 de esta porción de Mateo 13, versículo 12, en la cual el Señor Jesucristo, ¿verdad? La versión tradicional y la nueva versión internacional, la Reina Valera y la nueva versión internacional dice, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Escucha esto. Y a continuación dice, al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará, ¿verdad? La palabra tener aquí, ¿verdad? La palabra tiene o tener es la palabra ejo, que significa, algunos de sus significados son estimar, conservar, guardar, pertenecer, retener, ¿verdad? Pertenecer, ¿verdad? Necesidad. Entonces Dios dice, ¿verdad? Al que tiene, o sea, al que atesora en su corazón las palabras y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, aquel que tiene deseo de tenerlo en su mente presente y en su corazón, y asimismo tiene el deseo profundo en su corazón de ponerlo por obra, dice el Señor, a ese que tiene, ¿verdad? A ese que va conservando, que va atesorando más mis palabras, a ese verdaderamente es al que se le va a dar más.
Pero la otra parte dice el Señor, pero al que tiene poco, o sea, al que no tiene mucho, que no tiene mucho compromiso ni mucho interés en comprender, en aceptar, en vivir la palabra y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, dice que hasta eso poco que tiene, le será quitado en un momento dado. Y ahorita voy a hablar un poquito más, ¿verdad? Y en esta porción el Señor está diciendo que el que atesora y retiene sus enseñanzas en su mente y en su corazón, es obviamente porque ha puesto mucha atención, ¿verdad? Había gente, le vuelvo a repetir, había gente que lo escuchaba y decía, ah, bueno, está bonita la parábola. ¿Qué quiere decir esa parábola que contó Jesús? Pues quién sabe, ¿verdad? No le agarré la onda, no entendí. Pero la gente, escuche, la gente que quería saber más, que quería aprender más de Dios, aprender más de Él, pues obviamente se acercaba a Él, ¿verdad? Y le decía, oiga, maestro, ¿qué quiso usted decir con su parábola, verdad? ¿Qué quiso decir con su enseñanza? Porque pues a mí me gustó mucho, me agradó, pero pues no la entendí. ¿Me podría usted explicar, por favor? Y obviamente el Señor Jesucristo les ha de haber explicado, les ha de haber revelado, ¿verdad? Cuál era el secreto de esa parábola, cuál era la enseñanza profunda, los misterios, ¿verdad? Dice, escucha lo que dice esta misma porción bíblica, pero ahora en la nueva traducción viviente. El Señor Jesucristo dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará comprensión, más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan, ¿verdad? Ahora bien, cuando Dios ve que alguien pone mucho interés, alguien empieza, no sé si le ha pasado, ¿verdad? Pero yo cuando he predicado, le he predicado el Evangelio a la gente, a algunas personas. Hay gente que de plano te dice, no, ahorita no tengo tiempo, o hay gente que te acepta la predicación del Evangelio, ¿verdad? La explicación que le estás dando, pues por mera educación, ¿verdad? Pero desde que te están escuchando ya tienen aquí clavado en su mente y en su corazón que no les importa y no les interesa saber nada, ¿verdad? Que lo que ellos quieren es que ya te calles la boca, que te despidas y que ellos vuelvan a lo mismo. Y a esa gente, precisamente a esa gente es a la que lo que poquito que recibe, lo poquito que llega a asimilar o entender, va a llegar un momento dado que le es quitado, y ahorita vamos a ver por qué les es quitado, ¿verdad? Pero hay gente, precisamente hay gente, yo le he evangelizado, le he predicado a mucha gente, que cuando y no de salir así a predicar, ¿verdad? A las calles, aunque también es bueno, ¿verdad? Pero yo he salido a predicar casa por casa, a tocar puertas y casa por casa, he ido con hermanos. Hace tiempo estuvimos yendo con unas hermanas allá en Córdoba, Veracruz, a una colonia que está cerca del estadio de béisbol. Me acompañaban las hermanitas ahí, la hermana Luz y su mamá, ¿verdad? Y y había gente que así tenía esa actitud de, ah, sí, sí, está bien, ok, está bien, gracias, que Dios le bendiga, pero había gente que se daba el tiempo porque se ve que en su mente, en su corazón había hambre, había necesidad, había deseo por conocer más de Dios, ¿verdad? Y era la gente que se le permitía que se le explicara y comprendían y entendían. Obviamente como íbamos casa por casa y no era nuestra misión en aquel momento evangelizar profundamente en ese lugar, sino simplemente esparcir la semilla, pues hubo una persona de los muchos que se le predicaron así, que sí verdaderamente se acercaron a Cristo, o sea empezaron a buscar, le fue sembrada la semilla y el Espíritu Santo estuvo trabajando en ellos hasta que posteriormente después nos enteramos que sí, se había convertido a Cristo, se había acercado a Cristo. Pero es precisamente lo que dice el Señor, que cuando alguien escucha la palabra de Dios, escucha el Evangelio, o bien escucha una enseñanza bíblica como esta, o en el culto, ¿verdad? Un devocional, y Dios ve que se interesa a la persona por aprender más, por conocer y aprender más, entonces Dios le va dando mayor comprensión y entendimiento de su palabra, de su voluntad y de las cosas del reino que tienen que ver con el reino de Dios, con el reino de los cielos, y eso lo hace Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos va dando más entendimiento y más revelación. Verdaderamente, escuche, verdaderamente, si no fuera porque Dios, porque el Espíritu Santo nos da entendimiento, nosotros verdaderamente nos sería muy difícil comprender ciertas cosas, ¿verdad? Claro que hay cosas como no robarás, no matarás, que pues no tiene mucho no hay mucho que buscarle, ¿verdad? O sea, ¿qué me querrá decir Dios con que no robarás? O con que no matarás, ¿verdad?
Pero aún así, si el Espíritu Santo no fija profundamente esas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón, pues el hombre difícilmente lo va a asimilar, ¿verdad? Difícilmente lo va a entender, aunque sí hay gente que hay gente que puede ser mala, ¿verdad? Gente que puede ser canija, como decimos acá en México, ¿verdad? Pero cuando Dios le habla, hay algo en su corazón, ¿verdad? Hay algo en su corazón, hay una cierta, pues yo creo que humildad, ¿verdad? A pesar de que son malos, hay una cierta humildad en sus corazones, que cuando Dios le está hablando, la luz que Dios le está transmitiendo se le queda fijamente grabada en su mente, en su corazón, y entonces comprenden, entienden, y entonces es cuando hay cambios en su vida. Pero bueno, decía yo que el Señor, cuando ve que alguien le pone mucho interés a lo que se está predicando, se está enseñando con respecto al mensaje del Evangelio y a la palabra de Dios, el Señor le va dando más entendimiento, más entendimiento, más comprensión, ¿verdad? Por eso es que en el contexto inmediato, el Señor, hablando de la parábola del sembrador, ¿verdad? Empieza a darles una explicación y le dice, miren, a ustedes les es dado, les es permitido conocer, perdón, los secretos del reino de los cielos, y les empieza a explicar la parábola del sembrador, ¿verdad? Les empieza a decir, bueno, miren, las semillas que cayeron junto al camino, cayeron en el camino y junto al camino son aquellos que escuchan la palabra, pero como no la entienden, escuchan el evangelio, el mensaje del evangelio principalmente, y la palabra de Dios, pero como no la entienden o no le prestan atención, pues ya se dan la vuelta, se van, y entonces lo poquito que hayan comprendido, lo poquito que se les haya sembrado, dice que viene Satanás. Y una vez que viene Satanás, los distrae con X de X o Y manera, con diferentes cosas, para que se les olvide lo que pudieron haber aprendido, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no pusieron atención, ¿verdad? Y así empieza a explicarles hasta que llega, dice, la semilla que cayó en buen terreno ellos son similares o se asemeja a aquella gente que tiene un buen corazón, que tiene un corazón noble y entendido, ¿verdad? Un corazón noble y entendido. Y esos aceptan, entienden, comprenden y aceptan la palabra de Dios, lo que Dios les esté pidiendo y demandando, sea que tengan que empezar a hacer algo o sea que tengan que dejar de hacer algo. Dice, y esos dan fruto al 100 por 1, o sea, producen cambios en sus vidas, obran de acuerdo a la palabra y la voluntad de Dios. Y eso es precisamente a esa gente que son buena tierra, que son una tierra, un corazón bueno en el cual cae la semilla de la palabra de Dios y da fruto en abundancia. A esa gente es la que precisamente Dios, la que precisamente el Señor Jesucristo le va dando más comprensión y entendimiento para que vaya avanzando y creciendo y madurando cada vez más en su vida espiritual, en su relación y en su comunión con Dios. Y obviamente esto le va a beneficiar, ¿verdad? En el perdón de sus pecados, salvación y vida eterna, ¿verdad? En la gracia y el favor de Dios sobre su vida. Porque al que más tiene, más se le dará, ¿verdad? Al que más tiene entendimiento, más tiene comprensión y más tiene fidelidad y obediencia, obviamente Dios le va a dar más comprensión, más entendimiento, más oportunidades de poder servirle, mayor gracia, favor y bendición de parte de Dios, porque el que más tiene, más se le da, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente muestran interés, ponen mucho interés y deseo en ponerlo por obra. A este tipo de gente es a la que Dios premia verdaderamente, ¿verdad? Le da más entendimiento, comprensión, ¿verdad? Porque se interesan de verdad. Hoy en día hay gente que se esfuerzan verdaderamente por conocer más de Dios. Esto mucha gente lo hace a través de la lectura de la palabra de Dios. Lo hace a través de estudios bíblicos, ¿verdad? Si se entera que la iglesia, escucha, esto es bien chistoso, pero en las iglesias, en las congregaciones, en ciertos tiempos, ¿verdad? La iglesia, el pastor da el anuncio de que va a haber cursos, va a haber discipulados bíblicos, ¿verdad? Va a haber estudios bíblicos y se haga de cuenta que por ejemplo, una población de 100 miembros en una iglesia, muchas veces solo el 15%, el 15 o el 20% de la iglesia, de la congregación, se anotan a los discipulados bíblicos, ¿verdad? A veces hasta el 30, ¿no? Pero la mayoría de las veces mucha gente no tiene el deseo y el interés de aprender más de Dios, sino se quedan simplemente con lo que reciben los domingos y ya, eso reciben los domingos, y a veces yo creo que es como la gente que de la semilla que cayó junto al camino o la semilla que cayó en tierra pedregosa, ¿verdad?
y ya sabemos lo que va a pasar con ellos. Pero cuando mucha gente se empieza a esforzar porque tiene hambre, tiene el deseo de conocer, de aprender cada vez más, y empiezan a leer la Biblia, empiezan a inscribirse en discipulados bíblicos, en estudios bíblicos. Si tienen la oportunidad de inscribirse en un instituto bíblico presencial o en línea, lo hacen, ¿verdad? Le preguntan a sus mentores, al pastor, a los líderes, a los ancianos de la iglesia, a la gente que tiene mayor conocimiento, qué significan los pasajes de la Biblia, ¿verdad? Ruegan a Dios por revelación y entendimiento, ¿sí? Y a su vez ponen por obra todo esto fielmente en sus vidas. A esos Dios les va a dar más, les va a bendecir más, les va a hacer entender más y mejor, les va a ayudar a crecer y a madurar más rápidamente, ¿verdad? Porque hay un principio bíblico que es muy cierto, que dice que Dios honra al que le honra, ¿verdad? Y cuando el Señor le agrada a alguien, le ve gente que pone mucho interés, pues obviamente lo va a premiar, lo va a honrar, lo va a bendecir. A veces hay gente que, por ejemplo, llega a una, ¿cómo podríamos llamarle? Una camada de nuevos conversos a la iglesia, ¿verdad? Y en esa camada que llegaron unos 15 o 20 que, por ejemplo, salieron de alguna campaña evangelística, de algún evento de la iglesia evangelístico de salir a las calles, ¿verdad? O de predicar a los cuatro vientos, ¿verdad? Y hay gente que se empieza a acercar. O a veces hay iglesias que tienen programas celulares en los cuales se establecen estudios bíblicos celulares y ahí se empieza a invitar gente para que conozca y escuche el evangelio, ¿verdad? Y sale una camada, sale una generación. De esa generación muchas veces solamente son unos cuantos, ¿verdad? Si son 15, 20, por ejemplo, si son 20, solamente unos 4 o 5 son los que empiezan a avanzar, 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 y son los que llegan muchas veces a ocupar cargos de liderazgos en la iglesia. Y a veces la iglesia, la congregación dice, porque yo tengo 20 años aquí en la congregación y por qué no me han dado un cargo como maestro de enseñanza bíblica, ¿verdad? Como maestro de niños, o como me han dado la oportunidad para ir a predicar el evangelio en las calles, porque cree que será, ¿verdad? Porque esos 5, por ejemplo, han tenido más interés, más empeño, mayor hambre por las cosas de Dios, por la palabra de Dios, que aquellos que tienen ya 15, 20, 30 años que están ahí, a veces, con todo respeto lo digo, pero a veces así parece, que están momificados ahí en las bancas de la iglesia, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Se enojan y se molestan, pero no se dan cuenta que aquellos se han esforzado por conocer y aprender más. Y a este tipo de gente es a la que el Señor le muestra más su gracia, su favor, su bendición, comprensión y entendimiento. Esto es algo cierto. El Señor dice, al que más tiene, más se le dará. Al que presta atención a las enseñanzas bíblicas, a las enseñanzas de Jesús, a ese se le dará cada vez más conocimiento, entendimiento, ¿verdad? Comprensión. Y obviamente esto le va a ayudar en el avance de su vida espiritual. Por otro lado, la otra parte del versículo 12, ¿verdad? De Mateo 13, versículo 12, la otra parte, y así como la primera parte es muy cierta, también la otra parte es muy cierta, ¿verdad? Donde está escrito, dice, al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará, ¿verdad? Y la nueva traducción viviente lo traduce así, dice, pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entienden. Escuche, mucha gente, como decía yo, va a la iglesia, escucha la palabra, pero muchas veces vamos como que por cumplir un deber religioso, porque sabemos que ya no podemos ser idólatras, que no podemos volver a nuestras religiones paganas. Nos han enseñado lo que dice el libro de los Hebreos, pero no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Y nos enseñan y nos dicen, ¿sabes? Pues tienes el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? El día domingo, pues te tienes que congregar. Y dices, bueno, pues me tengo que congregar, ¿verdad? Ya no me voy a poder ir a los partidos de fútbol en la mañana, ya no me voy a poder ir al súper, a Walmart, ¿verdad? A Sam's a ver qué hay en la mañana, ya no voy a poder salir a pasear en las mañanas porque tengo que congregarme. Y pues van ya nada más y se sientan, ¿verdad? Se sientan así, están viendo desde allá y los ves que están viendo y cabeceando y pajareando para allá y para acá, están viendo el teléfono, están ahí chismoseando y viendo, baboseando a los hermanos y si el pastor viene bien, viene con los zapatos bien lustrados, ¿verdad? Y si el hermano del audio, ¿verdad? De multimedia, los hermanos de multimedia están al pendiente, etcétera, etcétera. Y esto ocurre, ¿verdad? Con esa gente que verdaderamente no está prestando atención ni tiene mucho menos la más mínima intención de que lo ha escuchado y aprendido ponerlo por obra en su vida. Y esto me hace recordar las palabras
que el Señor, ¿verdad?, le cuenta a sus discípulos, les comparte a sus discípulos en la explicación de la parábola del sembrador, cuando les empieza a explicar lo que significa la parábola del sembrador, ¿verdad? Y en el versículo 19, Mateo 13:19, hay unas palabras, ¿verdad?, que yo las quiero leer, se las quiero leer en una versión actualizada, que es la traducción en lenguaje actual, donde el Señor le dice, algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, dice, algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son las semillas que cayeron junto al camino, ¿verdad? Aquí empieza a explicar acerca de aquellos, y dice, la semilla que cayó junto al camino son como aquellos, ¿verdad?, que escuchan el mensaje del reino de Dios, ¿verdad? Escuchan la palabra, escuchan la enseñanza, en pocas palabras, ¿verdad? La enseñanza bíblica, sea evangélica, sea doctrinal, ¿verdad? De algún tema en específico. Dice, hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Escuche como dice, hace que el diablo viene y hace que lo olviden. ¿Cómo? A través de diversos distractores, preocupaciones, distracciones, que tu mente esté, no sé si le ha pasado, en alguna ocasión le pasó, ¿verdad?, que estás en la iglesia, tú aparentemente tus ojos están puestos en el predicador, ¿verdad?, pero tu mente anda flotando y pensando en otras cosas, ¿verdad? O bien estás escuchando, yo a mí me ha tocado ver y en la iglesia, predicándole a gente, me ha tocado tener gente que está así atentamente, se te queda viendo, ¿verdad? Y están así, dicen, no, pues sí, ¿verdad? Y hay gente, ¿verdad?, que está escuchando y están así, o viéndose las uñas, o viendo el celular, o viendo el reloj, a ver si ya menos se va a acabar, ¿verdad? O están pajareando para allá y para acá, ¿verdad? A ese tipo de gente que está escuchando, está recibiendo la información, está escuchando el mensaje del reino de Dios, los mensajes, como no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque no le ponen interés. Entonces después viene el diablo y hace que se les olvide lo aprendido, ¿verdad? Y dice el Señor, estos representan las semillas que cayeron junto al camino. ¿Sí? En pocas palabras, la responsabilidad de entender o no comprender es de cada quien. Y bien, este tipo de personas son los que escuchan el mensaje del Evangelio, las enseñanzas, las predicaciones, pero nunca llegan a dar frutos de verdadera conversión y arrepentimiento. O sea, nunca llega a haber cambios verdaderos ni sustanciales en su vida. ¿Por qué? Porque el mensaje del reino, o sea, el Evangelio y las enseñanzas bíblicas, las predicaciones como estas, ¿sí? La transmisión de la información bíblica, la enseñanza bíblica, que es información, ¿verdad?, digerida ya para que la comprendamos. Cuando la gente la recibe, dependiendo de la actitud que hay en su mente y en su corazón, si hay una actitud verdaderamente receptiva, una actitud verdaderamente que te predispone a entender, a tratar de entender y comprender, si hay esa actitud, obviamente va a haber un entendimiento y ese entendimiento te va a llevar a una acción, ¿verdad?, a un cambio. Pero si verdaderamente desde un principio tu actitud no es una actitud receptiva, ni tienes la actitud ni el deseo de entender ni comprender, pues obviamente eso va a hacer que la palabra de Dios se vuelva infructuosa en tu mente y en tu corazón. Y a veces hay gente que dice, bueno, pero es que la palabra de Dios dice que Dios envía su palabra, ¿verdad? Dios envía su palabra y esta no volverá a él vacía. Es cierto, eso es una escritura muy cierta, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que cuando la gente no tiene una actitud receptiva, una actitud humilde con Dios, una actitud de humildad y de sumisión al Señor, ¿verdad?, a su palabra y a su voluntad, jamás y nunca esa palabra dará fruto en la vida de gente de ese tipo, ¿verdad? Y bien, o hay gente, ¿verdad?, que no se arrepienten, no, si escuchan el Evangelio, se les predica el Evangelio, pero no tienen la actitud de recibir el Evangelio, sino que lo rechazan en su mente y en su corazón, jamás y nunca van a poder ni proceder al arrepentimiento, ni poder ser salvos, ni ser perdonados, ni tendrán vida eterna. O bien hay gente que sí al principio entiende, comprende, ¿verdad?, se da cuenta a través del mensaje del Evangelio que es pecador, que tiene que arrepentirse, que tiene que entregarse a Cristo, y que tiene que venir a la iglesia, va a empezar a congregarse, se empiezan a congregar,
pero como tienen una actitud poco humilde, no hay otra palabra, poco humilde, poco sumisa, no tienen mucho interés de cambiar, de aceptar la palabra de Dios. Hay una actitud de rebelión en pocas palabras. Empiezan a congregarse, ¿verdad? Pero esa gente como están así como que pajareando, como decimos aquí en México, como que prestan y no prestan atención. Ese tipo de gente cada día se va volviendo más religiosa, ¿sí? Este tipo de gente es aquella que llega a la iglesia, llega a la congregación, se sienta, como acabo de mencionar hace rato, ¿verdad? Sabe que ya no puede ser idólatra, pero como no tienen verdaderamente la intención de escuchar, de prestar atención a lo que se está predicando, se está enseñando, esta gente cada vez se va a volver más y más religiosa y obviamente se van a volver cada vez más vacías espiritualmente, sin una fe verdadera, sin entendimiento, sin misericordia, sin fidelidad, sin obediencia verdadera y sin tener el deseo de tener santidad y pureza en sus corazones, ¿verdad? En la iglesia cristiana, en el cuerpo de Cristo a lo largo de los siglos, siempre ha habido gente que tiene el hábito de asistir solo por costumbre a llenar un espacio religioso en su vida. ¿Se han arrepentido? Sí, claro que sí. ¿Han entregado su vida a Cristo? Sí, claro que sí. Pero mucha de este tipo de gente, ¿verdad? Que no tiene una actitud receptiva, que no quiere entender, o sea, que no quiere, que no le pone interés, que no le echa ganas, en pocas palabras, como decimos acá en México. Cuando asiste a la iglesia solamente lo hace por llenar un espacio religioso más en su vida, ¿verdad? Van, escuchan la prédica, por el momento se complacen, pero con el paso de los días, como no pusieron interés, bueno, ni mucho menos tienen la intención de ponerlo por obra de obedecer, pues como dice el Señor, va a venir Satanás, va a venir el diablo y va a tratar de distraerlos o los va a distraer para que las cosas que escucharon se les borre de la mente y el corazón y empiecen a pensar en otras cosas. ¿En qué cosas? Pues en las distracciones que hay en el mundo, ¿verdad? Tener más dinero, hacer nuevos negocios, comprarle unos zapatos nuevos, ¿verdad? Sus hijos, ¿verdad? No están pensando en la prédica que el pastor compartió el domingo, ¿verdad? Y están meditando ahí qué será. Así es cierto, así tiene razón, esto es así, así, sino que están pensando en qué tenis nuevos le van a comprar a su niño. O en qué coche nuevo le van a comprar a su esposa, ¿verdad? ¿Qué vestido le van a regalar, ¿verdad? O empiezan a pensar ahora no digo que no hay que pensar en eso, ¿verdad? No nos vamos a poner recalcitrantes, pero los que somos cristianos, el Señor Jesucristo dijo, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, ¿verdad? Si Cristo Jesús, si el Padre y el reino de los cielos es nuestro tesoro, ahí estará constantemente la atención de nuestro corazón, ¿verdad? Pero mucha gente, verdaderamente, ni el reino de Dios, ni Cristo Jesús, ni Dios el Padre son su tesoro, sino su tesoro son otras cosas y por lo tanto no prestan atención. Y eso va a dar cabida, mejor dicho, que venga el diablo y les meta otras cosas en la cabeza, en la mente y el corazón. Y la palabra de Dios quedará desplazada, ¿verdad? Y esto es algo muy trágico y triste. Porque escuche, la palabra de Dios nos enseña que el deseo de Dios es que, primero que nada, nadie se pierda, todos puedan venir al perdón, a la salvación y a la vida eterna en Cristo Jesús, y asimismo todos puedan recibir plenamente la gracia y el favor de Dios, todos y todos. Ese es el deseo de Dios. Pero esto va a depender, ¿verdad? Va a depender principalmente del interés que nosotros le pongamos a las cosas de Dios, del interés que le pongamos a la palabra de Dios, del interés que le pongamos a las enseñanzas, a las predicaciones, ¿verdad? A la instrucción bíblica, para que esa instrucción bíblica dé un fruto en nuestras vidas, y estos frutos van a ser obras, van a ser acciones, como dice el apóstol Santiago. La fe sin obras está muerta, ¿verdad? No podemos decir que tenemos fe si no tenemos buenas obras, obras cristianas, ¿verdad? Y escuche, y ese fruto va a depender de lo que nosotros nos interesemos. Ahora bien, el Señor Jesucristo, y esto es una realidad, la palabra de Dios nos enseña que Dios no va a premiar, que el Señor no va a premiar a alguien que es flojo y que es negligente en su vida espiritual. Cuando alguien es flojo y negligente en su vida espiritual, porque a veces sabemos personas que somos muy buenos para las cosas del mundo, ¿sí? Somos excelentísimos para los trabajos, las profesiones, los negocios, el comercio,
la atención de la familia, los eventos sociales, etc. Para todas las cosas del mundo, ¿verdad? Pero somos muy flojos y negligentes en las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, con el reino de los cielos. Y a esa gente Dios, el Señor, nunca le va a premiar. Y escuche, no estoy hablando de prosperidad económica, porque mucha gente en la actualidad se le ha predicado un evangelio prostituido, que es el evangelio de la prosperidad, carismático no pentecostal, ¿verdad? Que enseña que el fin principal del evangelio, el fin principal del reino de los cielos y de la palabra de Dios es que tú seas prosperado, bendecido y sobreabundado y que estés sano siempre. Ese es un evangelio apócrifo, es un evangelio prostituido, ¿verdad? Se le conoce como el evangelio de la prosperidad. Entonces, cuando la gente hace a un lado las cosas de Dios y se aplica en lo natural, en lo material, ¿verdad? En el hedonismo, en alcanzar el bienestar y el placer temporal, y le va bien económicamente, como ha sido mal enseñado, y empieza a haber prosperidad material en su vida, entonces piensa que todo está bien, que Dios está contento con él, ¿verdad? Así como pasaba con Israel. Israel sabía y veía que cuando había buenas cosechas, tenían sus manadas de ganados aumentaban, ¿verdad? Crecían bastante, tenían prosperidad económica. Para Israel eso era sinónimo que Dios estaba de acuerdo y que estaba contento con ellos. ¿Y era cierto? Sí, claro que sí. El reflejo del agrado, del beneplácito, de la complacencia del Señor con su pueblo era la prosperidad material. Pero en Cristo la cosa no es así. En Cristo las cosas materiales, ¿verdad? La prosperidad material de este mundo no es lo esencial ni es sinónimo de tener el beneplácito, de estar en la gracia y en el amor y el corazón del Señor, sino que en la actualidad, ¿verdad? Cuando nosotros, porque Jesús lo dijo, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y si me aman, me obedecen, entonces mi Padre los amará y vendremos y haremos habitación con ustedes, ¿verdad? O sea, se va a notar palpablemente la presencia de Dios en la vida de la persona a través del poder del Espíritu Santo, a través de sabiduría, conocimiento, entendimiento, avance espiritual, ¿verdad? Avance en el ministerio, en la comprensión, escuche, de las cosas del reino de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios honra y bendice a los que se aplican y se comprometen enteramente con él. En 1 Samuel dice, porque Dios honra al que le honra, pero también dice, al que le menosprecia será humillado, en poco será tenido. Y mira, a manera de comentario, y sin el deseo y el afán verdaderamente de ser molesto, ni insidioso, ni nada por el estilo, quisiera comentar que a lo largo de mi vida en Cristo, mi vida cristiana, como usted, ¿verdad? También, ¿verdad? He conocido a mucha gente que tienen cierta fe en Jesús y tienen deseos, ¿verdad? De ver plenamente la mano de Dios en sus vidas, pero esto no se llega a manifestar así, ¿verdad? Quieren ver la mano de Dios en su vida, en su familia, en la obra de sus manos, ¿verdad? En su corazón quieren experimentar la paz, el gozo, la libertad espiritual en Cristo. Pero cuando no sucede así, la gente se empieza a preguntar, bueno, ¿por qué, verdad? Y si te mal enseñan, dices, es que es el diablo te tiene atado a través de una maldición generacional, una cadena de iniquidad, o sea, una herejía, eso no es cierto, ¿sí? Es que alguien te está haciendo brujería, etcétera, etcétera. Pero la razón principal, la verdadera razón es de que no hay un avance y que no hay una manifestación palpable de que Dios está verdaderamente contigo, ¿sí? Porque no se manifiesta, sino que con broncas y problemas y problemas y vas para atrás y vas para atrás. La razón principal de todo eso es que la gente cuando escucha la palabra de Dios, todo lo que escuchan y han escuchado o leído en la Biblia, no le ponen el interés suficiente, ni mucho menos se proponen obedecerlo fielmente al pie de la letra y por lo tanto no hay resultados positivos en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no pueden avanzar espiritualmente, ¿verdad? No pueden avanzar en su crecimiento espiritual, o sea, no se pueden parecer cada vez más a Cristo Jesús. No pueden ser cada día mejores cristianos, no pueden alcanzar la madurez espiritual, no pueden controlarse a sí mismos, sino que siguen siendo víctimas de sus pasiones y de sus malos deseos de su carne. Y su carne los arrastra, ¿verdad? No pueden aprender más, cada vez más como otros lo están haciendo. No ven plenamente la gloria y el poder de Dios en sus vidas. No pueden avanzar en la obra de Dios. Sus asuntos se desmoronan cada vez más, ¿verdad? Cada vez su familia, su negocio, su trabajo,
no sé, ¿verdad? Cosas que son de su interés cada vez se vienen más abajo. Y bien se cumple ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Bien se cumple la palabra del Señor que dice en Mateo 13, versículo 12, ¿verdad? Dice, al que tiene se le dará más y tendrá abundancia, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. O sea, al que no pone interés, al que no escucha y no pone interés por lo que escucha para que dé fruto en su vida, dice, aún lo poco que tiene se le quitará. Y una vez que se le quita ese poco entendimiento que le puede dar sabiduría, luz y dirección, se le quita, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a ir para atrás irremisiblemente, ¿verdad? Infaliblemente va a ir para atrás y para atrás y para atrás hasta llegar a la ruina en su vida espiritual. Y escuche, el fracaso o el éxito del fracaso en la vida espiritual de un cristiano, de la vida en Cristo, depende del grado de interés que le pongamos a las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos da a través de su palabra, a las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos da a través de la iglesia, a través del pastor, del predicador, de los hermanos que enseñan, ¿verdad? A través del estudio bíblico, la lectura bíblica, el grado de compromiso que tengamos con Cristo Jesús para obedecerlo fielmente, ¿sí? Y todo eso va a depender, ¿verdad? Dependiendo del grado, si es grande el grado de compromiso, de fidelidad y obediencia, entonces habrá éxito en nuestra vida personal y espiritual, ¿verdad? Pero si es pobre, es carente, es escaso, es negligente ese interés, entonces lo que va a pasar es que va a haber un fracaso. Va a haber un fracaso que inclusive te puede llevar incluso hasta la perdición eterna. No lo digo yo, ¿verdad? Aunque los calvinistas digan, el calvinismo diga y Calvino haya dicho que la salvación no se pierde, yo tengo otros datos. Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo dice, mi Padre, escuche cómo dice, dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Dice, toda rama o todo pámpano que en mí da fruto, el Padre lo poda para que dé aún más fruto. Pero toda rama que en mí no da fruto, el Padre la corta, o sea, la desecha de mí. Y luego dice más adelante, y esas ramas serán amontonadas en un lugar y posteriormente se le prenderá fuego. Eso habla de perdición y de condenación eterna. Entonces, si nosotros no ponemos por obra, no ponemos atención, la suficiente atención para asimilar, para entender y comprender la palabra de Dios, las enseñanzas bíblicas, el mensaje del Evangelio y posteriormente ponerlo por obra, o sea, dar un fruto palpable a través de nuestras obras y acciones. Si nosotros no lo hacemos así, lo poco que tenemos nos será quitado y eso poco que tenemos que nos es quitado nos llevará a la perdición primero que nada en este mundo y posteriormente a la perdición eterna. Pero si nosotros le echamos ganas, nosotros nos aplicamos a cada día conocer más al Señor, buscarlo y conocer más y aprender y aprender y aprender y aprender y aplicarlo y aplicarlo y aplicarlo y aplicarlo a lo largo de nuestra vida, como siempre lo he dicho, la vida en Cristo o estando en orden, en línea con el Señor. Yo siempre se lo he dicho, nunca eso no va a hacer que la vida se le vuelva un lecho de rosas porque estamos en el mundo. Y en el mundo siempre tendremos aflicción, ya lo dijo el Señor, ¿verdad? Pero la diferencia es que el Señor Jesucristo va a estar con nosotros, va a estar con usted. Le va a dar ayudas de forma que usted se va a quedar sorprendido y dice, ¿cómo fue posible que esto pasara? Ya lo conté la otra vez y lo voy a volver a contar. Hace como un mes se me descompuso mi moto, mi vehículo, me quedé tirado en el centro de la ciudad de Córdoba, a una hora pico, y nadie me podía ir a auxiliar porque me dijeron, les hablé por teléfono, mira, no podemos entrar a esta hora porque eh, no está prohibido por el reglamento de tránsito, pero ya sabe usted a veces cómo son los oficiales de tránsito, se ponen a veces especiales, se ponen pesados, ¿verdad? Y no quieren que se suba una motocicleta a una camioneta, ¿verdad? Porque según ellos un vehículo no debe de cargar a otro vehículo, según ellos. Pero eso no lo prohíbe el reglamento de tránsito. Y me dijeron, bueno, pues empuje usted su motocicleta hasta, no sé, un cierto perímetro de la ciudad de Córdoba donde ya podamos entrar ahí, podamos cargar y pues ahora sí, como dicen pollitos en fuga, ¿verdad? Nos la llevamos hasta el taller. O la remolcamos, ¿no? Algo que eso sí está prohibido. Yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ya la hora que es, hablé con el mecánico me dijo, pues aquí lo espero un rato en el taller, ¿verdad? Ya eran como las 8 de la noche. Dije, ¿qué hago, señor? Pues ni modo, señor.
si ya no encuentro al mecánico, me voy a tener que ir empujando mi moto hasta mi casa. Esto que ocurrió en el centro de la ciudad de Córdoba. Y de ahí hasta mi casa es pura subida, es pura subida. Hay los que viven en la zona de Córdoba Fortín, conocen el bulevar, ¿verdad? El bulevar Córdoba Fortín, ahí pasando Walmart, es pura subida, por las club azucarero es pura subida. Y yo ya me había mentalizado a empujar mi motocicleta, ¿verdad? Ya digo, si en la subida, yo padezco de hipertensión, dije, bueno, si en la subida me fatigo mucho, me paro, y aunque sí avance 30, 40 metros, me paro, descanso un rato. Y me había mentalizado a llegar alrededor de las 12, 1 de la mañana a mi casa. Dije, pues ni modo, señor, pero no me voy a arriesgar a que me dé un paro cardíaco aquí, ¿verdad? Me vaya a pasar algo. Y había yo empujado apenas unas 3 o 4 cuadras mi moto, cuando de momento se para una persona delante de mí, una camioneta, una Silverado negra, muy bonita, un último modelo. Se baja un joven y me dice, señor, ¿qué le pasó? Y yo me quedo así, híjole, me dan ganas de decirle, pues que no estás viendo que no está, me dan ganas de decirle, pues es que a mí me gusta bajarme de la moto y empujarla. Le dije, no, 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 permíteme. Dije, no, joven, lo que pasa es que se me descompuso la motocicleta. No se le acabó la gasolina, no, se me descompuso. Me dijo, ah, bueno, mire, ¿hasta dónde va usted? Pues voy a tal parte, así, así, me lo dejo en cierto lugar donde ya de ahí le queda cerca el taller. Dije, pues ahora le va, ya es menos, ¿verdad? Ya es menos, va a ser menos la empujada, ¿no? Y pues pura subida, dije, pues ya me ayudó. Llegamos a ese punto que me había dicho y se baja el joven y dice, hasta, le falta mucho. Le dije, pues sí, como 1 kilómetro, todavía 1,5 kilómetros. Me dice el joven, pues ¿sabe qué lo voy a llevar? Bueno, para no ser la cansada, el joven me llevó hasta la puerta del taller. Afortunadamente ahí estaba el mecánico, me estaba esperando. Ya eran como las 8:30, 9 de la noche. No era para que me estuviera esperando. Pero lo más maravilloso, y no es la primera vez que me ocurre, es que el Señor hizo para mí, pues no sé para usted, ¿verdad? Pero para mí fue un milagro lo que ocurrió. Una de mis hijas me preguntaba, oye, ¿y ese muchacho que se paró, quién era? ¿Te conocía? No, era un perfecto desconocido. O sea, verdaderamente es alguien que Dios mandó, que el Señor mandó para ayudarme, para que yo no tuviera que ir empujando. Porque verdaderamente, no sé a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero ves a alguien que va empujando una moto o algo, una bicicleta, y no te paras a decirle, oye, te llevo, porque a veces así nos pasa, ¿verdad? Pero este muchacho verdaderamente lo envió el Señor. Y ahí es donde tú te das cuenta cuando verdaderamente Dios está contigo, cuando verdaderamente el Señor está de tu lado. Pero ¿por qué está de tu lado? No porque seas lo mejor del mundo ni lo mejor del rumbo, sino porque chueco, parejo, chipotudo, como decimos aquí en México, tratas de estar siempre metido con el Señor, metido con Cristo Jesús. Ahí vas para adelante, lo buscas en las mañanas, horas, lees su palabra, te esfuerzas por poner su palabra por obra, ¿verdad? Por servirle en algo, por comportarte y vivir como a él le agrada, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los momentos de verdadera necesidad, como el que yo tuve ahí, ¿verdad? Porque son aproximadamente como 8 kilómetros, como 7 kilómetros del centro de la ciudad de Córdoba a donde yo vivo, en el municipio de Fortín, pero son pura subida, no es plan, es pura subida. Ahí es donde verdaderamente te das cuenta que estás en el beneplácito, que estás en el amor y el corazón del Señor, ¿verdad? Yo lo vi como un milagro, yo lo vi como la respuesta de su gracia y su misericordia a mi favor. Y eso es verdaderamente donde te das cuenta que cuando tú le pones interés, te aplicas por guardar su voluntad, ¿verdad? Lo que vas recibiendo lo retienes en tu mente, en tu corazón, y lo pones por obra, y buscas más y buscas más. Ahí es cuando verdaderamente el Señor se agrada de ti y te da éxito en la obra de tus manos, te bendice, está contigo, te fortalece, te ayuda, te saca adelante, etcétera, etcétera. Pero aquel, como dice el Señor, que es negligente, que es desinteresado, lo único que va a pasar es que su vida va a ir a la perdición, va a ir a la ruina, al fracaso, en su vida personal, en su vida familiar, en su matrimonio. A veces hay matrimonios que se vienen abajo y dices, ¿por qué se vino abajo? Si el hermano siempre se congregaba, pues sí, siempre se congregaba, pero de todo lo que escuchaba, nunca, el hermano, la hermana, nunca le echó ganas a la hermana a cambiar, a madurar, ¿verdad? Siempre era bien desordenada, bien rebelde, ¿verdad? La hermana, o el hermano, ¿verdad?
En pocas palabras, el resultado, con respecto a esto que estamos hablando, que dice el Señor, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Ese resultado depende de usted y de mí, depende de nosotros, ¿sí? El Señor nos ha dado todo, lo ha puesto todo absolutamente a nuestros pies, ¿verdad? Bueno, no a nuestros pies, pero sí a nuestro alcance. Puso su vida, su sacrificio, su sangre, su palabra, su vida, su ejemplo, los dones del reino de los cielos, etcétera, etcétera. Todos los talentos del reino de Dios lo puso a nuestro alcance y depende de nosotros si damos fruto o no damos fruto. Si damos fruto, bien por usted y bien por mí. Si no damos fruto, lo vamos a lamentar grandemente. Que Dios me les bendiga mucho, amados hermanos, les animo mucho con todo mi corazón a que no seamos insensatos, no seamos negligentes, no seamos faltos de compromiso y de fidelidad, escuche, de fidelidad y de lealtad con Cristo Jesús, con nuestro Señor, con el Padre, con el Espíritu Santo, con su palabra, con su obra, ¿verdad? Porque el no hacerlo, nos traerá serias consecuencias. Aparte de que vamos a deshonrar al Señor Jesucristo, quien tanto nos ha amado y se entregó por nosotros. Que Dios me los bendiga a todos nuestros amados amigos y hermanos en Cristo y público en general que nos está viendo y nos estará viendo más adelante. Como siempre, esperamos que esta enseñanza bíblica les sea de bastante bendición y edificación. Si el Señor lo permite y nos presta vida, ¿verdad? Nos permite vivir. Hasta ese día nos vemos el próximo miércoles en la reflexión bíblica de miércoles 9 de la noche, perdón, a través de este medio. Saludos para todos y que Dios me los bendiga en abundancia. Buena tarde.